Y ahí, fíjense que vamos a hablar de esto que la gente como que sabe, pero no lo sabe muy bien. No sabe el por qué y cuáles son lo que tiene que hacer. Y es el desgaste del cartílago articular en los adultos mayores, que no solo se da en los adultos mayores, ese es el problema. Y te doy la bienvenida, mi querido doctor Jorge Asís Jacobo. Él es ortopedista y miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC. Excelente hospital. Hola, Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y compartir tu auditorio. Fíjate que, Jorge, cuando hablamos de desgaste articular, sí piensas en viejitos. Sí, así es. Pero necesitamos entender, porque hay muchas dudas, y lo hemos hablado en otros programas, acerca de que la gente piensa que el cartílago se regenera. Que si me tomo cosas para mejorarla, como que me tomo, vamos a hablar de glucosamina o colágeno hidrolizado, me va a salir cartílago nuevo. Es que así lo venden los que lo fabrican. Ese es el tema. Así es. Pero no hay evidencia científica sólida, Ethel, de que ni la glucosamina, ni el colágeno hidrolizado, ni ninguna sustancia en ninguna parte del mundo grenetina regenere cartílago articular. O sea, el cartílago no se regenera. El cartílago no se regenera. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el cartílago? Para que la gente, digo, tú y yo que vivimos en este mundo, lo entendemos bien, pero ¿qué es el cartílago y cuál es la función del cartílago en nuestras articulaciones? El cartílago articular es la estructura anatómica que recubre todas las articulaciones del cuerpo humano. Hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Y conforme se ha ido incrementando la expectativa de vida de los humanos en el mundo y conforme se ha aumentado también la frecuencia con la que participan en actividades deportivas, se ha aumentado, por supuesto, el desgaste del cartílago articular. Sí, por tal motivo, se han generado miles de productos para tratar de recuperar lo que se pierde. Que intentan regenerar cartílago articular. ¿Pero por qué se pierde, Jorge? ¿Por qué se pierde? Pues las características fisicoquímicas del cartílago articular se van perdiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Es normal? Se va perdiendo el contenido de agua del cartílago articular, se va disminuyendo el grosor del cartílago articular por el impacto de la vida cotidiana, por caminar, por correr, por subir y bajar escaleras. A esto, evidentemente, habría que agregar que si tienes alguna mala alineación en tu extremidad, si tienes chuecas las piernas, si tienes alguna deformidad, si tuviste algún accidente, por eso bien mencionabas tú que no solo es en adultos mayores. Si tienes un accidente que te genera una fractura en alguna de las articulaciones del cuerpo humano, tienes una predisposición para desarrollar desgaste del cartílago articular. O sea, a ver, el cartílago es lo que hace que no choque hueso con hueso. Es correcto. Es correcto. Así, es el teflón. Es el teflón de las articulaciones. Evita exactamente el roce de hueso contra hueso. Se encarga de producir el líquido sinovial que lubrica la articulación a su vez. Cuando se va perdiendo el cartílago articular, se va desgastando, se va agrietando, entonces el punto final de ese espectro de desgaste es el choque de hueso contra hueso. Y duele mucho. Que es sumamente doloroso. E inflama. Es un proceso inflamatorio, correcto. O sea, imagínense así, o sea, hueso a hueso. Hueso contra hueso. Yo siempre les digo cuando hablamos de cartílago que se acuerden de pues una piernita de pollo, ¿no? Así es. O sea, una patita, pues, no piernita, patita. Sí. Yo siempre hago la analogía con mis pacientes, Ethel, de el cartílago articular con el interior de un coco. Ándale. La fruta del coco. Sí. Blanco, lisito, perlado, brilloso. Es cierto, me gusta más. Pero conforme se va desgastando, se van haciendo grietas y se van haciendo esos pelitos. Cuando tú partes el coco, se ven unos pequeños pelitos. Y así es como cuando tú metes una cámara en la articulación para hacer una artroscopía, se ven esos pelitos en un desgaste leve. Conforme va progresando el desgaste, esa grieta, ese surco, llega hasta el hueso, que es donde se pega el cartílago articular. Y cuando empieza a desgajarse del hueso, es como cuando se desgaja del coco, de la corteza del coco. Y se va desgajando y se desgaja, y ese proceso puede ser muy rápido o muy lento dependiendo del peso del paciente, de la edad del paciente, de la actividad física del paciente. Qué bueno que mencionas lo del peso. El peso puede ocasionar desgaste porque, digo, pensando en las rodillas, no es tan, es un factor de riesgo, imagínate definitivamente. Cargar cuánto, o sea, cuánto, no sé cómo debe estar distribuido, bueno, en relación a, tenemos un punto de equilibrio, ¿no? Un punto... Las rodillas cargan 5 veces tu peso corporal. A ver, eso explícame.
¿Cómo? Mecánicamente, Ajá. cuando tú subes o bajas escaleras, Es- las rodillas cargan 5 veces tu peso corporal. Entonces, otra cosa que me encanta explicarle a la gente es que si tú pierdes 5 kilos, Ujú. tus rodillas las descargas 25. Ay, qué alivio. Así es. Entonces, pequeñas pérdidas de peso traducen descargas significativas, valga la redundancia, Sí. sobre la carga de tu rodilla. A ver, es que pónganse a pensar, una persona con obesidad, ¿cuánto, o sea, verdaderamente les cuesta trabajo caminar, Así desplazarse? Y es su mismo peso, pero las rodillas, imagínense lo que están cargando, que tienen que hacer flexión. No es lo mismo estar en un hueso totalmente o una extremidad totalmente estirada sin tener la articulación, porque es otro sostén. Así es. Algo que tiene que doblarse y que nos movemos, subimos escaleras, nos sentamos. Subes, bajas del Subes, coche, bajas. etcétera. Si a eso le agregas tú que la alineación de la pierna tiene alguna deformidad, Como charrito. como charrito o o de como cruz. viendo para afuera, que es varo o valgo, eso aumenta el punto donde esa carga se concentra y dónde ocurre el desgaste en ese punto en particular. Como, ya para irnos una pausa, como cuando ves el desgaste en tus zapatos, que ves un desgaste en la suela más de un lado, más de otro. Así es. Eso pasa en el cartílago. Eso pasa en el cartílago. Piénsenlo así. Entonces, 5 kilos que bajes, o sea, por eso es tan importante el peso Así es. para tu sistema musculoesquelético, porque verdaderamente tiene impactos importantes. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Estamos aquí en Bien y Saludable hablando del desgaste articular, principalmente en los adultos mayores, pero déjame decirle que estoy aquí con un verdadero experto en reemplazo articular, que eso es parte de lo que te quiero preguntar, doctor Jorge Asís Jacobo. ¿Cuándo es el paciente candidato a decir, a ver, ya no puedo hacer nada por tu cartílago, está chocando hueso con hueso, tu articulación está inflamada, está dolorosa, tienes problemas para desarrollar tus actividades de la vida diaria, para caminar, para subirte al coche, como decías, para hasta sentarte en el baño, ¿no? ¿Cuándo dices, este paciente ya es un candidato a reemplazo articular? Sea joven o un adulto mayor. Así es. La edad no siempre es una consideración. Ok. Muchas veces hablábamos de la edad como un factor que prevenía hacer un reemplazo articular. Sí. Porque la sobrevida de una prótesis oscila entre los 15 y los 25 años. Ok. Entonces, evidentemente, si pones una prótesis en un paciente joven, lo condenas, entre comillas, a tener que revisar esa prótesis en el futuro, a tener que cambiarla. A cambiarla Porque o puedes cambiarla o revisarla. revisarla significa cambiarla. Pues la, sí, gran así ma- ya abres. la gran mayoría de las veces. Ya. Hay que mencionar, para que sepan, que las prótesis consisten de una parte metálica y en general una parte plástica. Hay distintos pares que pueden funcionar como articulares. Puede ser el plástico, que es un polietileno de ultra alta densidad. Puede O ser sea, las nuevas cerámicas. Ah, claro. Y en alguna época se usó el metal, la articulación metal-metal. Sin embargo, estas articulaciones metal-metal se ha encontrado que tienen una incidencia de tumores malignos. Ay, ¿y por qué? Y se han dejado, porque el roce del metal contra el metal liberaba iones metálicos Ah, claro. que se absorbían al torrente sanguíneo. Y estos iones metálicos muchas veces generaban, primero que nada, metalosis en los tejidos, que es un ennegrecimiento de los tejidos, un debilitamiento del tejido estructuralmente. Pero posteriormente, en algunos casos, se encontraron la presencia de tumores malignos. Y es Ay. por eso que este tipo de articulaciones se han dejado de utilizar, aunque sus resultados eran muy buenos. ¿Cuándo le digo yo a mis pacientes que deben de, que son Cambiar. candidatos a un reemplazo articular? O sea, reemplazo articular es cambiarle la articulación. Así es. Así como lo que bueno, veíamos el hombre biónico, ¿te acuerdas? Así es, poner una prótesis Una de rodilla prótesis o poner de una rodilla, prótesis de sí. cadera. Evidentemente, Está esto también padrísimo. ha sufrido un desarrollo histórico Sí. tremendo que se ha exacerbado en los últimos años a componentes más pequeños, a componentes Sí. más duraderos. No se mueve solo, ¿eh? No es como lo que veíamos en la tele, pero No, es una exactamente. durabilidad y cambia tu vida, ¿no? Así es, cambia. Primero que nada, se elimina el dolor. Se elimina el Ay, qué dolor. alivio. Y posteriormente se recupera la movilidad, que es parte también de lo que tú Sí. haces bien, que es la rehabilitación de gracias. este tipo de pacientes. Implica recuperar el rango de movimiento que se pierde por el proceso de desgaste del cartílago articular Y el dolor. y el dolor. O sea, por imagínense supuesto. nada más que duela tanto que dices, no, mejor no la muevo. Yo lo que porque les me digo, duele.
lo que les digo a mis pacientes es, cuando el número de días malos es mayor que el número de días buenos, ese es el momento en el que debemos de pensar en poner una prótesis. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a una prótesis? Piensan como que ya no va a ser natural su rodilla, que va a sufrir mucho más. ¿Por qué? ¿Qué hay en la mente de la gente? Son los mitos que existen con respecto a el cartílago articular y, por supuesto, a las prótesis. Decir prótesis suena como amputación, dramático, ¿no? Sí. Y muchos piensan inclusive que es algo que se va a ver externamente. No, esta es una prótesis que va integrada al hueso, que va dentro de la rodilla, que dentro de la cadera, que solo se ve la cicatriz, que cada vez estas cicatrices han ido disminuyendo de longitud y que la rehabilitación es tremenda. Tú lo has visto también. Sí, es impresionante. El porcentaje de éxito de estas cirugías bien hechas, Ethel, es del 98%. A ver, a diferencia de tener una calidad de vida donde estás discapacitado realmente para hacer tu vida social productiva. Así es. Yo tengo pacientes jugando fútbol, soccer con prótesis de cadera. Tengo pacientes corriendo maratones con prótesis de rodilla. Entonces, los resultados son muy buenos en general. Ese es un punto importante. La gente no piensa que va a regresar a su vida habitual. Así es. Que ya va a estar como, es que yo ya voy a tener que cuidarme mi rodilla porque ya voy a tener una prótesis. Así es. Existen mitos, por ejemplo, ahora que lo mencionas con respecto a las prótesis de cadera, que antes te decían, nunca vas a poder cruzar la pierna. Exacto. Pues eso ya no pasó. existe. Las cabezas femorales de las prótesis de cadera se han aumentado de diámetro y mejorando la técnica y la colocación de los implantes. A lo mejor las primeras semanas evitas el cruzar la pierna, pero a partir de la sexta semana haces tu vida normal, como si nada. ¿Cuál es? Es que digo yo que rehabilito lo que tú haces. De verdad es un cambio impresionante. Hay gente que decía, es que ya no bailaba y ahorita ya gozo bailar con mi esposo porque verdaderamente no podía estar moviéndome y haciendo giros. Y les regresas a la alegría de vivir, ¿eh? Así es. Y lo he visto. O sea, lo he visto, no es algo que me han contado, ¿no? Sí. Qué maravilla. La verdad es que de verdad hay que poner la tecnología a nuestro favor, pero hay que entenderla bien y erradicar esos mitos, ¿no? Porque muchas veces nos alejan de tener un buen tratamiento. Así es, y también, por ejemplo, mucho con la cirugía de rodilla en general. Es como el mito de que mi vecina me dijo que le fue fatal a no sé quién con cualquier cosa que sea de rodilla. Pues es que también las manos quien te opera, ¿no? Sí, definitivamente. El expertise de los médicos. Por eso estamos hablando con un experto que eres ortopedista. O sea, aparte de que eres un especialista, te especializaste en reemplazos articulares. Así es. Entonces ahorita ya hay que buscar a los expertos del expertise, ¿no? Tú lo sabes, la medicina hoy en día no solo a nivel ortopédico ha sufrido una subespecialización en la que ya cada quien se dedica a cosas muy específicas. Así es. Pero es importante y eso incrementa la tasa de éxito de los procedimientos. Hay que usarlo a nuestro favor, así de simple, ¿no? Es. Y estoy platicando aquí con el doctor Jorge Asís Jacobo, experto, es ortopedista y experto en reemplazos articulares, o sea, en las prótesis. Y bueno, aquí justamente porque nos preguntaban, ahí voy, es que las estoy buscando. Me dice Piloplo, que a través de Twitter, Ethel-Soriano, que para entonces, escuchando el programa, ¿para qué sirve la glucosamina y la condroitina que a veces vienen juntas? Gracias, Piloplo. La glucosamina y la condroitina son componentes esenciales del cartílago articular. Cuando se empezaron a fabricar, se suponía que si le dabas de esos componentes esenciales, podríamos tener regeneración de ese cartílago articular. De hecho, como te comenté inicialmente, los que lo venden dicen que regenera cartílago articular. No hay nada que regenere. La evidencia científica es contundente a este respecto, Ethel. No regenera cartílago articular. Pero nada. No hay mejoría de dolor ni mejoría de la movilidad comparados con un placebo. O sea, sí sirve tomar la glucosamina, pero también si te tomas otro chocho que no tenga nada, sirve igual. Entonces, no hay evidencia científica que respalde el uso de la glucosamina ni de la condroitina. A ver, y aquí te lo quiero preguntar. Hay un laboratorio farmacéutico importante. Sí. No me acuerdo bien cuál. Que estaba vendiendo colágeno hidrolizado. Correcto. Y que se los recomiendas a tus pacientes. ¿Cuándo y qué hace? Bueno, no, yo no se los recomiendo, pero es como, no se los recomiendas tú, pero es como para que los médicos lo usen, no para pacientes en público en general.
Todavía con la glucosamina hay ciertos estudios que prueban que hay mejoría del dolor en pacientes que tienen desgaste del cartílago articular. El colágeno hidrolizado no tiene ninguna evidencia a este respecto. Nada. Nada. Hay otro tipo de inyecciones que ahorita el público lo debe saber, que están en boga, que también regeneran cartílago articular o dicen que regeneran cartílago articular. Inclusive en unas revistas de camiones y de aviones de líneas aéreas, ahí se anuncian las inyecciones de plasma rico en plaquetas. A lo mejor lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. Te toman una muestra de tu propia sangre, la centrifugan, extraen las plaquetas y esas plaquetas, un ortopedista o alguien especializado te la inyecta en la articulación. ¿Ayuda? No hay evidencia otra vez sólida, contundente, de que regenere cartílago articular. O sea, no hay nada que regenere el cartílago. Hay otras también mucho más comerciales, que son las inyecciones de hialuronato de sodio. Ah, sí, he escuchado. Esas inyecciones de gel. Y se aplican dentro de las rodillas, son inyecciones bastante caras. No son tan dolorosas, pero fíjate, pero son muy caras. Y tampoco tienen evidencia de regenerar cartílago articular. Sin embargo, estas inyecciones de hialuronato de sodio en pacientes con desgaste leve sí mejoran el dolor y mejoran algo de movilidad. A ver, y yo te preguntaba si la condroitina y la glucosamina nutren, y también el colágeno hidrolizado, nutren, no te digo que regenere, ¿ok? No hay nada que regenere hasta ahora contundentemente. Así es. Pero que nutra, como que la hidratas la articulación. El concepto tiene todo el sentido del mundo, pero en la clínica, en la práctica, en los resultados de los pacientes, no se ve absolutamente nada. Uy. Cuando se mide bien, obviamente, cuando hay estudios que están mal hechos, se puede probar cualquier cosa, pero cuando se mide y se evalúa bien, no ha habido evidencia importante. Ay, es que es importante eso lo que nos está diciendo aquí mi querido doctor Jorge Asís. A ver, nos está preguntando Marusa que qué opinas de la elíptica para condromalacia, que así se le llama, ¿no? La condromalacia es el desgaste en específico del cartílago de la rótula en la rodilla. Ok. Y de la rótula, que es el huesito que está por al adelante. Frente, correcto. Y la elíptica es un gran ejercicio para la condromalacia rotuliana, porque primero que nada, como ya habías mencionado tú previamente, no tiene impacto. Hay 3 ejercicios que no tienen impacto sobre las articulaciones. ¿Qué es? Bici estática, elíptica y natación, obviamente. A ver, Rogelio Vidal López, ¿cómo prevenimos el desgaste del cartílago o más bien cómo mantenemos el cartílago sano? Una medida importantísima es el control del peso. Definitivamente mantener un peso sano evita sobrecargar una articulación, sobre todo hablando de las articulaciones de la pierna. Otro factor que es muy importante es la alineación de las piernas. Sí. Se han hecho cirugías para corregir la alineación de las rodillas o de la cadera para prevenir desgaste articular. Sin embargo, estas tienen que ser deformidades bastante grandes para que cobre sentido hacer estas correcciones angulares. Si no, puede ser hasta con una plantilla, ¿no? Algunas, las ligeras. Las ligeras, es correcto. Es correcto. O con algunas rodilleras que empujen la articulación hacia el lado contrario de la deformidad. Y fortalecer y hacer todo muscularmente, un manejo, ¿no? Eso es importantísimo, Ethel. Claro. El fortalecimiento. Te los vamos a mandar. Sí, es importantísimo el fortalecimiento de grupos musculares específicos. No nada más es ir al gimnasio a hacer pesas. Tienes que ir a un centro de fisioterapia a que haya un fortalecimiento bien dirigido. Darle estabilidad a tu rodilla. Hay muchas preguntas. Lo mismo nos preguntaba So3, Liliana Ortiz. Pues es que si tienen seguro, esto lo pagan los seguros. Esto lo cubren los seguros. Había preguntas también, hablábamos con respecto al costo. Hay una inyección muy barata, que es una inyección de cortisona, que en pacientes que tienen desgaste muy avanzado, muy severo, con mucho dolor, es muy efectiva. Pero lo ideal es el recambio de la articulación, que es el reemplazo articular. Así es. Ay, Jorge, invitado para la próxima para seguir con este tema porque ya voló el tiempo. Con mucho gusto. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos. Jorge Asís Jacobo, gracias. Jorge, gracias equipo de producción.